Al diputado nacional Miguel Nani, la verdad que es un gusto que nos vuelva a acompañar aquí, porque hubo actividad también, ¿no?, relacionada con la Unión Cívica Radical en Salta este fin de semana y finalmente refrendaron a Cambiemos, ¿no?, este frente como para seguir el año que viene acompañándolo. Se animaron, digamos, a dar el puntapié inicial. Así que, ¿cómo estás, Miguel? Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo estás? Buen día, Mabel. Un gusto estar acá con vos. Fue muy importante. Nosotros el sábado pasado nos dimos una discusión interna muy buena, ¿no? A ver qué hacíamos de cara al año que viene, cómo trabajamos. Discutimos hacia afuera y trabajamos mucho todo este año. Era necesario replegarse, por lo menos un día de reflexión. Así bueno, en nuestra convención nosotros decidimos refrendar este Frente Cambiemos, ¿no? Me parece muy valorable que el radicalismo quiera respaldar a este frente, sobre todo en un momento tan crítico y difícil en que vive el gobierno del presidente Macri, ¿no? Me parece que hay que seguir apostando, apoyando, ayudando, humildemente eso pensamos desde nuestra fuerza. Así fue un lindo día, nos juntamos los radicales, los convencionales radicales, y bueno, respaldar nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, y destacar eso, ¿no?, que hace 2 años éramos una fuerza política creciendo, ¿no? Hace muy poquito no teníamos ni siquiera signos vitales y hoy discutimos muchas cosas, trabajamos mucho. Sí, han ganado espacios que bueno, que desde hace tiempo no los tenían, ¿no? Tal cual, y bueno, eso ha hecho que nos respalden. La verdad que fue una discusión dinámica, atípica, muy linda, muy enriquecedora, y acá estamos, ¿no? Sobre todo en un fin de año que complicado. ¿Cómo evalúas esto, no? Porque digo, es apostar a seguir acompañando este proyecto de país, un país que los argentinos eligieron, ¿no?, y que decidieron por ahí terminar con algunas cosas que traía aparejado el kirchnerismo después de tantos años en el poder, y también con muchas críticas, ¿no?, de cosas que todavía no se han logrado o de cosas que se prometían en campaña, bueno, digo, archivos hay a montones, y digamos con la expectativa de que hay muy poquito que se pueda haber cumplido, ¿no?, de lo que se prometió. Digo, yo no sé cómo lo analizás vos, cómo se posicionan ustedes, porque me imagino que también parte de esto se habrá discutido, ¿no?, en esta convención. Sí, a ver, llega tiempo, sobre todo fin de año, Mabel, de hacer un balance, ¿no?, de un balance de las cosas que cumpliste, de los objetivos que te fijaste y pudiste cumplir, lo que te quedó en el tintero, las promesas que hicimos, las que podemos cumplir, las que dolorosamente quedaron en el camino. Y la realidad, Mabel, es esto, ¿no?, que hay un poco de todo. En primer lugar, yo creo que, a ver, duele cualquier explicación que uno te dé. Cuando vos entras al súper o al almacén, ves que los precios te suben, que la plata no te alcanza, y por más que venga el mejor ministro de Economía y te explique y te diga que lo que estamos haciendo es ir por el camino, del buen camino, la verdad que el día a día te agobia y te pesa en las espaldas, ¿no? Eso es lo que nos está pasando. Pero creo que se han tomado las medidas que debían tomarse, ¿no?, en todo el sentido de la palabra. Es decir, si vos tenías un manual del camino que vos tenías que transitar para ir a un estado de bienestar o salir del pantano de donde estábamos, te diré que hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y esto qué ha sido? Ha sido a principio de año arreglar con estos famosos fondos buitres para poder tener financiamiento al crédito, ¿no?, para que las provincias puedan acceder al crédito. Lo hicimos. La reparación histórica a los jubilados también, hoy es una realidad, con algunos problemas instrumentales, pero es una realidad. Después, a principio de año, el presidente empezó a cumplir parte de la promesa de sacar este famoso impuesto a las ganancias, y a principio de año, por un decreto, el presidente elevó el monto del mínimo imponible, es decir, elevó la categoría para que a los trabajadores les mermen menos el salario, los impuestos. Lo hizo por decreto. Después de eso devolvió un poquito el IVA a los jubilados, que también fue una muy buena medida, y nos encuentra en este fin de año también, ya que la preocupación principal, sin resolverse, que cuesta resolver, la inflación, ¿no?, que la verdad que va a ser un trabajo a largo plazo, ¿no? La inflación. Entonces me parece que hay un poco de todo. Hay promesas en el tránsito de cumplirse, y otras promesas que lamentablemente, y con mucho dolor y sensatez tengo que decirte, no se han cumplido, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Porque digo, de alguna manera ha bajado mucho el consumo, ¿no? Y bueno, desde el kirchnerismo obviamente discuten
qué es peor, digamos, ¿no? Si tener una inflación elevada con consumo o si tener en realidad esta caída estrepitosa, ¿no? del consumo, que sí es una realidad también con la que se enfrentó este gobierno. Mira, yo creo, Mabel, cuando vos evaluás la política, no podés evaluar un pedacito de la política. Es como yo te dijese que evalúes el trabajo del doctor que tiene al paciente en el quirófano panza abierta. Vos tenés que evaluar el trabajo una vez que la operación ha terminado, ¿no? Te lo digo porque veo que mucho hay empeño en decir que promesas se cumplieron, que no, y hay que ser responsable en eso. Es decir, estamos en un proceso de mucho sacrificio, eso duele decirlo, y el sacrificio no lo hace el gobierno, sino la gente, sobre las espaldas de la gente pesa la inflación, es un esfuerzo enorme. Pero yo estoy seguro que ese esfuerzo, el año que viene, va a rendir su fruto. Yo creo que el año que viene va a ser, el año ha sido de la retracción, de acomodar las cosas, de poner las cosas en orden. El cambio, la esperanza de cambio que depositó la gente no implicaba apretar un botón que llueva plata, que todo se solucione el día a la mañana, implicaba hacer sacrificios, concesiones, pasar malos momentos, como lo que hemos pasado durante el año. Y yo creo que todo ese sacrificio va a rendir sus frutos el año que viene, ¿no? ¿Vos crees que, digo, de alguna manera también las promesas de campaña generalmente son como muy grandes, muy abarcadoras, ¿viste? Y también en eso creo que radica por ahí, ¿no? Que un poco la gente haya empezado a descreer. De hecho, el sábado, si no me equivoco, salía también una información donde ponía, ¿no?, la imagen de lo que había pasado con el presidente Macri. El gobernador era un poco el que estaba un poco más golpeado, el gobernador Juan Manuel Urtubey, porque también, bueno, recordemos que ya son 2 periodos, este es el tercer periodo, la tercera gestión del gobernador, y lo que pasaba con Gustavo Sáenz, ¿no?, como analizando un poco la realidad después de un año más en el caso de Urtubey y el primer año de gestión de Sáenz y de Macri, ¿no? ¿Crees que eso tiene que ver por ahí? Digo, esto que se hayan hecho tan grandes promesas, ¿no? Se habló de pobreza cero, digamos, ahora se dice que, bueno, hay que seguir, hay que trabajar, digamos, en esto de pobreza cero, que ni siquiera en los 3 años siguientes quizás se pueda cumplir. No, yo creo que, a ver, hay una cosa es lo que se dice en campaña y que responsablemente después se quiera cumplir, y otra cosa muy distinta es el sentir de la gente que sufre, padece o en última instancia se beneficia de las medidas que toma un gobierno, ¿no? Yo creo, Mabel, que ahí nosotros entramos en un punto crítico donde fue un año difícil, hay que decirlo, pero fue un año de profundos cambios, ¿no? Yo creo que hay que destacar es eso, que el cambio se puso en marcha y está en marcha. ¿Qué es esto? A ver, en primer lugar tenés que ser consciente que nosotros partimos de un lugar en donde un gobierno que duró 12 años se fue, la gente decidió ponerle un parate, basta, porque ese gobierno ya no nos hacía bien, no nos rendía los frutos que nosotros esperábamos, y depositó la esperanza en un nuevo gobierno, ¿no? Bueno, esa transición de lo viejo a lo nuevo implica un acomodamiento de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, es decir, ponerse estos objetivos ambiciosos, pobreza cero, no lo vamos a poder cumplir en 6 meses o en un año, pero estoy seguro que cuando termine este mandato, que quizás también sea muy difícil haber cumplido pobreza cero, pero los indicadores de la pobreza que estaban estancados 30 años atrás van a ser mucho mejores de lo que recibimos. Digo, lo que hay que valorar es un gobierno que se ponga objetivos altos, y lo que hay que valorar es la paciencia de la gente, sobre todo, que apuesta y todavía confía, porque más allá de los números, de las cosas que se sabían el sábado, que yo tengo por ahí mis reservas, la realidad es que gobernar es eso, es tomar decisiones, desgastarse por las decisiones que uno toma, pero sabiendo que esas decisiones son buenas para la gente, en definitiva, que por ahí no podamos entender los sacrificios que hacemos hoy, pero que mañana podemos estar mejor. Te lo digo siempre teniendo los pies en la tierra y en el sentido común de que, a ver, yo salí, el otro día le acompañé a mi mujer al súper, yo salí indignado del súper, que tengo contacto con los ministros y entiendo lo que están haciendo ahí. Cuando tocan el bolsillo, que es la víscera más sensible, cualquier explicación se te termina, ¿no? Entonces, pero no podés dejar de evaluar después del enojo que hay cosas que se están haciendo bien y que sus efectos llegarán en el futuro, ¿no? Y si la gente no está conforme, bueno, tendrá las elecciones del año que viene, ¿no? Nuestro sistema tiene que estar por encima de esa coyuntura. Yo creo que lo que nos está pasando últimamente es que hemos privilegiado el corto plazo. Entonces hay que saber que hay medidas que solucionan, sí, el corto plazo,
Pero la inflación no va a ser solucionada en el corto plazo y eso hay que ser sincero, ¿no? Entonces, o el famoso impuesto a la ganancia que tanto se discute hoy, ¿no? Bueno, en relación a eso también te quería preguntar, porque digo, si bien uno piensa, ¿no?, en el bolsillo de cada trabajador, en lo que implica para las familias, subir ese mínimo no imponible, también hay una realidad, ¿no?, que tiene que ver justamente con lo que va a pasar con las provincias, y ahí veíamos la diferencia que había por ahí entre los gobernadores y los legisladores, ¿no?, al momento de expresarse en torno a esto. Digo, porque al salir el proyecto de la oposición, bueno, vos te mantuviste en contra, ¿no?, de que ese proyecto efectivamente se analice y o que llegue, digamos, ahora lo tiene que ver el Senado, porque obviamente hay una realidad, ¿no?, un recurso que es coparticipable y donde, por ejemplo, Salta sí se vería como bastante afectada, ¿no?, si esto avanza. Te cuento tres cosas del impuesto. Tres cosas para decirte. En primer lugar, fue la gran promesa de campaña. Sí. No ha habido fuerza política que diga que tiene que bajar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Sobre todo en el salario de los trabajadores. Eso por un lado. Sí. Nos hemos puesto a trabajar en ese impuesto desde el principio de año hasta hoy, responsablemente, porque quitar un impuesto significa que al Estado le va a entrar menos plata, Mabel, sí, pero también posiblemente implique que si al Estado le entre menos plata, pero esa plata se la podemos poner a los ciudadanos, a la gente en sus bolsillos. La segunda cosa que quiero contarte de ese impuesto es que durante 12 años el pasado gobierno, el kirchnerismo, se sentó sobre el salario de los trabajadores y hizo trizas el salario con ese impuesto a las ganancias. Casi el 30% de lo que gana un trabajador en algunas categorías se lo llevaba el Estado. De 12 meses que trabajás, 2 meses y medio, casi 3 meses se lo lleva el Estado. Claro, ¿no? Si vos trabajás 3 meses, un kiosquero tiene que saber que a ver, si haría su ganancia con salario, se lleva de los 12 meses que labura, 3 meses se lo da al Estado y un poco más también con los otros impuestos. Entonces, la misma gente que creó ese impuesto, que además se negó durante 12 años a discutirlo, hoy viene, presenta un proyecto de eliminación. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no lo hicieron cuando al país le entraba mucha plata, cuando no había crisis financiera? ¿Por qué no lo hicieron cuando todos pedíamos desesperadamente hace 4 o 5 años que se elimine el impuesto, que se lo saque paulatinamente? Ahora es tarde, con el agua hasta el cuello, difícil eliminar de la noche a la mañana ese impuesto, ¿no? Entonces, han habido 2 proyectos la semana pasada, un proyecto sostenible, sustentable, que por un lado cuidaba el bolsillo del trabajador, pero por otro lado cuidaba también las arcas de las provincias, y después un proyecto que no ha sido sincero, que lo único que buscaba era rédito político, y que era insostenible, inverosímil, y cuando te digo rédito político, digo un rédito político irresponsable, donde vos tenés tus cortos, donde tenés un efecto político, un rédito político en el cortito plazo, y a largo plazo ves las grandes consecuencias que trae. La verdad que el largo plazo se acortó muchísimo, porque hoy los propios gobernadores salieron a desautorizar a sus propios diputados, ¿no? Sí. Pasa en Salta, pasa en otras provincias, donde dicen, no, con esta medida yo no puedo ni siquiera pagar los sueldos, ¿no? Son 863 millones de pesos, dicen, ¿no?, los que Salta dejaría de recibir. Hay proyecciones que dicen que son 800 millones de pesos, hay otras proyecciones que van hasta los 1.400 millones de pesos, solamente en Salta. Entonces esto a la provincia le hace un daño enorme, porque además no ha sido sincero, porque cuando vos tenés un sistema, si vos ajustás aquí, tenés que desajustar allá, claro, ¿no? Y eso no ha pasado, es decir, vos cuando de algún lado tiene que salir la plata. Entonces me parece que hay que discutir y hay que, sí, progresivamente eliminar este impuesto. Ahora, hacer locuras no se puede, porque ahí lo tenían los gobernadores de sus propios partidos, diputados nacionales, disgustados entre ellos, ¿no? Bueno, acá me mandan algunos mensajitos, dice... estamos cansados de que se diga, ¿no?, que estamos endeudados por 250.000 millones de dólares por este gobierno. Ese es uno de los mensajes. Después hay gente que desde el radicalismo también me dicen que discuten, ¿no?, que se haya decidido seguir acompañando obviamente a Mauricio Macri, ¿no? Manuel Sarmiento nos manda
el mensaje posicionándose de esa manera. Obviamente esto te genera aprobaciones y desacuerdos. Digo. Ahora, lo que hay que decir es que nosotros fue abrumadora, el 95% de nuestros convencionales o congresales o partidarios, como quiera llamarse, apoyaron esta medida, es decir, la gran mayoría, la gente de a pie que laburamos todos los días en los barrios, decidimos esto, ¿no? Vos fíjate qué hubiese pasado si hubiésemos hecho al revés, porque nosotros creo que con toda seguridad hemos presentado ante la sociedad diciendo, mire, queremos esta coalición, vamos a sostenerla, este es nuestro compromiso. Bueno, ahora hay que cumplir los compromisos, así llueva o truene. Es así, nosotros marcamos nuestras disidencias cuando el gobierno va mal o hace cosas que no nos gustan, pero la verdad que hay que ser responsable en eso. Mal, a un año de estar juntos, mal podríamos nosotros haber dicho el sábado, miren, hasta acá llegamos, señores, estamos en otra historia, ¿no? Nos vamos con Massa. Me parece que no es sincero eso y creo que tiene un gran valor porque, digamos, ahora es fácil criticar, ¿no? Porque tenemos que dar respuesta y lo bueno de que se acerque fin de año, Mabel, es que se termina, estamos aprendiendo el margen de maniobra. Yo creo que el año que viene se renuevan las energías y además es donde vamos a empezar a mostrar los frutos de esto, ¿no? Y si no, gracias a Dios también está la democracia, están las elecciones a mediados del año que viene, entonces verá, pero yo estoy convencido que nos espera un buen porvenir, no nos espera la maravilla, nos espera mucho sacrificio, pero al lado del sacrificio va a haber frutos, ¿no? Cosas que hasta ahora no hemos visto. Bueno, me dicen que te pregunte acerca de qué sabes del Plan Belgrano. Bueno, la verdad es que el Plan Belgrano ya está en marcha, ya tiene su propio presupuesto. Uno de los principales diarios nacionales marcaba el estado de progreso de obras. Nosotros vamos a tener un encuentro la semana que viene en Jujuy para ya empezar a debatir las primeras obras, las megas obras que se van a hacer en el noroeste, ¿no? Sobre todo tenemos mucha esperanza nosotros ahí en Güemes, el nodo del Belgrano Carga, ¿no? Que va a ser formidable, y las rutas del norte, ¿no? Pero creo que este primer presupuesto que ejecuta el presidente, que se sancionó hace poquitos días, va a desplegar su verdadero plan de gobierno el presidente ahora el año que viene, ¿no? Con este presupuesto, así que me parece que va a ser un año de muchas oportunidades el año que viene. ¿Pensás que va a ser mejor que este? Va a ser mucho mejor que este, porque este fue un año de retracción, de acomodamiento, se ajustó el bolsillo indudablemente, no hay que negar eso. Y el año que viene creo que el desafío, la política se va a concentrar en trabajar, ya en no organizar el país, en estructurar los ministerios y demás, sino en devolverle el poder adquisitivo a la gente, ¿no? Que lo ha perdido. ¿Cómo crees que juega, que haya una puja ideológica tan fuerte, ¿no? Que por lo menos en términos de la calle, de la discusión política, porque creo que este año, incluso mucho más que años anteriores, se da el debate, ¿no? ¿Qué modelo es mejor? ¿Qué nos conviene? ¿Por qué sí? ¿Por qué Macri no? Es como que la gente ha estado pendiente y ha estado mirando y ha estado observando y bueno, y cuestionándose incluso hasta sus propias decisiones. Hay mucha gente que sigue avalando al gobierno nacional y hay mucha gente que, bueno, que dice, la verdad, no lo hubiese votado. ¿Cómo crees que se da eso? ¿Crees que está bueno, que es sano igual para nuestra democracia, fortalecernos, poder intercambiar también opiniones, ¿no? Yo creo que es un proceso de madurez que tenemos que tener, ¿no? Que tenemos que terminar con esto, con los ismos, ¿no? El macrismo, el menemismo, el kirchnerismo, esto de enamorarnos perdidamente de un modelo y no poder ver lo que está pasando a los costados, ¿no? Doloroso. La realidad, Mabel, que, es muy bueno que se debata, pero llevado al extremo fanático, donde la ideología te divida, es ridículo. Lo que nos tiene que dividir a nosotros son los resultados, ¿no? Vos no podés decir que tenés un gobierno progresista como se jactaba el kirchnerismo y tener impuestos a las ganancias, tener a los jubilados muertos de hambre, jugar con sus sentencias, esperar que se mueran. ¿Dónde está el progresismo en eso? No había progresismo. Entonces creo que nosotros tenemos que dejar de ser prejuiciosos, ¿no? Uno habla desde un prejuicio. Creo que tenemos que empezar a ver los resultados. Salta, por ejemplo, el año que viene se va a beneficiar con muchísimas viviendas. Es más, va a ser una de las provincias que más viviendas va a ser la nación en Salta. Entonces, hoy tiene ejecución más vivienda que ninguna otra provincia. Bueno, eso te habla de la inversión que faltó, del interés que pone este nuevo gobierno. Entonces, creo que estas discusiones no te llevan a nada. Lo que sí tenés que ser oposición responsablemente, sin fanatismo,
Y uno también tiene que gobernar sin enamorarse de su propia gestión, no viendo que hay muchas cosas por hacer, que puede haber errores. En realidad, Mabel, yo creo que el año que viene va a ser el año de estas concreciones, ¿no? Pero tampoco esperemos que nos llueva plata de arriba, porque eso tampoco va a pasar. Creo que las cosas van a llegar con mucho sacrificio. Bueno, justamente alguien me pregunta acerca de esto, ¿no? Para que te lo consulte a vos. Dice, cuando escribimos cartas o notas para que te puedan dar un terreno, ¿las leen o no al menos? Y me pregunta, o si solo son para gente que es cercana, por ejemplo, al que maneja esto, ¿no? Recién hablabas de la posibilidad de que Salta tenga mayor cantidad de viviendas, algo que se ha venido también trabajando desde el gobierno provincial, pero que obviamente no se ha logrado contrarrestar, ¿no? Que es el déficit justamente habitacional. En eso estamos trabajando mucho, coordinando las acciones entre el gobierno nacional y provincial. A ver, la pregunta referida al vecino. Salta tiene su propio Instituto de la Vivienda. Yo estuve con el presidente del Instituto de la Vivienda, con Sergio Sorpúdez. Me estaba mostrando cómo son los nuevos sistemas para que la selección y los mecanismos sean más transparentes, más rígidos. Se van a entregar viviendas, va a haber adjudicaciones directas por antigüedad, que está muy bueno. Estuvimos hace un mes en Pereira Rosas recorriendo con la gente de Nación los loteos, los avances de obra. Estamos colaborando mucho, ayudando mucho, trabajando mucho. Es el gran tema de Salta, el déficit habitacional, ¿no? Pero de ninguna manera se trata sin respeto a nadie. A ver, yo puedo hablar por lo que nos toca a nosotros, ¿no? Y entiendo que el Instituto de la Vivienda ahora intenta mejorar su gestión, ¿no? Por cierto que ha tenido muchas dificultades, ¿no? Renunció su presidente, muchas veces fue intervenido por estas cuestiones, pero bueno, creo que hay un nuevo tiempo que se abrió con un nuevo esquema, así que creo que hay que darle una oportunidad. Seguro que sí. Bueno, Natalia nos sigue agregando cosas, nos dice que ella hace 8 años que está pidiendo un terreno y bueno, todavía no ha podido terminar de concretar su objetivo, ¿no? Como le pasa a mucha gente, hay gente que hace como 20 años que está inscripta en el IPB y nunca no ha tenido la suerte de salir a través de un sorteo. Bueno, cuando habían cuestiones que estaban viciadas, digamos, obviamente tampoco le fue otorgada la vivienda. Acá estamos hablando simplemente de un terreno, ¿no? Mirá cómo es la desesperación de la gente que hasta un lugar a donde poder empezar a poner ladrillo tras ladrillo te piden, ¿no? Tiene que dirigirse a Tierra y Hábitat, pero yo me ofrezco, la semana pasada lo hice con un vecino también de que hace 25 años está esperando. Ya hasta debería entrar por adjudicación directa su terreno, su casita, pero que se contacte, por favor, te pido, Natalia, a mi página de internet, a Facebook, a Miguel Nani, y yo me ofrezco a conseguir una audiencia, a revisar su caso, que cuente conmigo, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. A ver, un placer, muchas gracias. Como siempre, que tengas un lindo día. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana, por supuesto, aquí a través de la pantalla del 10 TV. Chau, hasta mañana.